Y ya nos estamos acostumbrando semana a semana a recibir estos hermosos objetos artesanales de la Secretaría de Cultura, de Matra, del mercado artesanal que ustedes saben funciona aquí en la ciudad de Buenos Aires y que congrega el trabajo de todos los artesanos, de los más valiosos artesanos de la República Argentina. ¿Será porque habrá que cabalgar mejor que nos trajeron estos estribos y el rebenque? Puede ser. Lo cierto es que aquí estamos, con Otero cabalgando en estas historias de la Argentina secreta, un poco trasnochadas, por cierto, y contándoles que, buscando nuevos mecanismos, nuevos medios, nuevas formas para llegar a la gente, hemos trabajado con los médicos, tratando de hacer una suerte de fichas que se llaman los protagonistas de Argentina Secreta, que aquí están en pantalla, donde se ven de alguna manera los principales prohombres, yo diría próceres de carne y hueso, algunos vivos, otros ya no, que han desfilado a lo largo de estos 150 y pico de programas de historias de la Argentina Secreta. Este material está llegando a los médicos, a la mayoría de los médicos argentinos, de alguna manera resumiendo en un texto y con fotografías esto que estamos poniendo en pantalla todas las semanas. ¿No te gustaría llamarlo algo así como un reflejo del patrimonio humano de los argentinos? Puede ser. De todas maneras, ¿por qué le estamos mostrando esto? Bueno, porque fotocopias de este material ponemos a disposición de toda nuestra audiencia, de los telespectadores, de las escuelas, de aquellos que se interesan en búsquedas semanales a lo largo y a lo ancho del país en torno al hombre, a sus paisajes, al protagonismo y, ¿por qué no?, en torno a la discusión de un futuro y de un presente, que de eso se trata precisamente el programa de hoy. Sí, el programa de hoy realmente fue una de las experiencias más apasionantes de todas las que nos tocaron hacer en los últimos tiempos. Trajimos nada más que 48 chicos, nada más ni nada menos. En trenes, en barcos, en aviones. En trenes, en barcos, en aviones. Y para hacer una experiencia que ustedes ya la van a ver y donde les avisamos, hay un entrecruce entre el diálogo que se produjo en serio, que se produjo en la sesión del Senado y toda la actividad desarrollada después, esa actividad juvenil, desbordante, exuberante de los chicos en la capital y adentro del Congreso, que de paso aprovechamos para verlo como casi nunca se vio. De modo tal, entonces, que ustedes tienen que hacer un doble ejercicio: escuchar esta riquísima discusión de los jóvenes argentinos y, por el otro lado, percibir imágenes de ellos, pero también del Congreso Nacional. ¿Por qué no un reservorio de todo nuestro futuro, de todo nuestro protagonismo, de toda nuestra participación? Lo primero que van a escuchar ustedes, se lo digo yo ahora porque conviene recalcarlo. Hemos invitado también, porque creemos que así debe ser, si entendemos que la realidad pronto lo va a marcar, que la Tierra del Fuego tiene que integrarse como provincia. Y casualmente fue elegida presidente de la Cámara de Diputados, de esta Cámara de Senadores, la representante de Tierra del Fuego. Ahora sí vamos a las imágenes y a las palabras de estos chicos. De acuerdo a la votación,
ha sido electa la representante de Tierra del Fuego. Los demás postulados ocuparán los cargos de secretarios y prosecretarios. Señores senadores, se inicia la sesión con el tratamiento del tema futuro. Tiene la palabra la senadora por la provincia de Neuquén. Con respecto a la zona sur, quiero aclarar que nos vamos a dividir la problemática en dos oradores debido a la disparidad que se observa en la misma. Yo voy a hablar acerca de las provincias del Comahue, que componen el Comahue, debido a que el problema de futuro, que básicamente son fuentes de trabajo, en estas provincias se observa que lo que falta es industrias que se radiquen donde están las fuentes de materia prima. Tiene la palabra el senador por la provincia de Santa Cruz. Bueno, yo voy a hablar en representación de la zona sur de la Patagonia, en la cual sea exactamente el caso contrario. El problema fundamental que hace que el futuro sea un poco incierto es el problema de la vivienda. La rigurosidad del clima de esa zona hace imprescindible una vivienda. Por lo tanto, hay existencia de fuentes de trabajo. La gente viene, pero al no encontrar una vivienda, lamentablemente tiene que volver del lugar donde vino, porque sin una vivienda no se puede instalar en esa zona, dada la rigurosidad del clima. Esta idea pudo concretarse. La propuesta consistió en traer dos de dar una imagen acabada de la juventud de todo el país. Llegaron puntualmente a la cita, unos en avión, otros en micro o tren, todos con ojos asombrados. La experiencia de conocer a Buenos Aires y las entrañas del Congreso no los amilanó, como se ve, para exponer claramente sus ideas. El primer tema fue el futuro. El segundo, la educación. Como representante de mi provincia, Santiago del Estero, quisiera agregar algo acerca del futuro que puede tener esta provincia. Si vamos a ver el estado actual de Santiago del Estero, el nivel tiene económicas para ponerla al servicio de la agricultura. Tiene ríos, extensiones de grandes ríos, tierras muy fértiles, pero que desgraciadamente no tienen riego y el clima allá no presenta precipitaciones constantes y de esa manera las cosechas no son muy buenas. Ahora, si se podrían poner proyectos acerca de canalización de los ríos que atraviesan todo Santiago del Estero, podría llegar a ser una de las provincias más ricas en cuanto a agricultura en el país. Desgraciadamente no se cuenta con los medios económicos para que esta visión que uno tiene del futuro pueda llegar a realizarse, por lo menos dentro de los años próximos. Esperamos que en futuros debates en la Cámara de Senadores se tomen en cuenta estos temas. Gracias. Pasamos ahora al siguiente orden del día. El tema es educación. Tiene la palabra por la provincia de Entre Ríos. Sobre el tema de educación me gustaría tratar sobre el nuevo sistema educativo. Yo pienso, ante todas las cosas, que no podemos evaluarlo de bueno o de malo ahora, porque hace muy poco tiempo que se ha implantado y los resultados se van a ver recién dentro de unos años. Y considero que los cambios que han habido en realidad son muy buenos. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se evalúa al alumno solo en conocimientos,
sino en habilidades y en la parte socioafectiva, en la que colabora con el grupo, cómo se lleva con los compañeros, con los profesores. Por fin se ha tomado al alumno como una persona y también se ha inaugurado un congreso pedagógico en el que todos podemos participar si queremos mejorar la educación, alumnos, profesores y padres, todos unidos para tratar de mejorarla. Pienso que en esas cosas está muy bien el nuevo sistema educativo. Respecto a lo que dijo la senadora de la provincia de Entre Ríos, disiento en algunos aspectos. Dado que se puede considerar en sí que el sistema educativo tiene sus ventajas, sus características positivas, pero veo también varias características negativas, más que nada en el aspecto que es relativo a cómo se debe implantar la educación en un país subdesarrollado como el nuestro. En ese sentido, pienso que la modificación también tendría que darse concerniente al cuerpo de profesores y no aplicándolo en tanto en un sistema administrativo, sino también cambiando todo un modo de pensar que, en mi opinión, es bastante difícil por la situación en que se encuentra el país y por la forma en que se está tratando de implantar ese modo de pensar. No se le da la suficiente publicidad, a los alumnos no se los orienta para que lo apliquen, se busca una nivelación hacia abajo, no se aplica la integración o la superación del alumno como se debiera. En sí, las pautas que se fijan son adecuadas, pero no considero que lo estemos aplicando de una forma correcta. Gracias. Tiene la palabra el senador por la provincia de La Rioja. Bueno, yo me voy a referir al tema de la educación en general. En mi opinión, basada en experiencias personales y en la experiencia de otros compañeros, yo pienso que en general el nivel de la educación en nuestro país es bajo, es decir, que puede dar mucho más de lo que está dando ahora. Yo sé que hay un nuevo sistema de educación que trata de suplantar al viejo sistema. Por supuesto, como todo sistema, tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero más allá de eso, yo creo que se le ha dado demasiada importancia al método de enseñanza y no al contenido de lo que se enseña. Para mí, el profesor, en este caso, creo que tiene que aprender a motivar con mayor insistencia al alumno para que lo que tenga que aprender lo aprenda con gusto, con satisfacción. Es decir, que muchas de las cosas, diría casi todas las cosas que se aprenden en la escuela, muchas veces carecen de un sentido útil, es decir, que no se ajustan a la realidad en que vivimos. En definitiva, yo pienso que debemos otorgarle a la enseñanza un valor más acorde a la realidad. Para eso, el profesor, como ya dije, debe aprender a motivar al alumno y a que esos conocimientos que el profesor le transmite sea aplicable a la realidad, a todas las cosas que ve a su alrededor. No se conocían, pero pronto trabaron una amistad fuerte, con verdadero espíritu de cuerpo. Se sabían representantes informales de la juventud argentina. Así, mientras esto les permitió conocer entre telones inéditos, como el relatado por el peluquero Carlos Garrido. Bueno, te voy a contar una historia que en el año 76, donde eran las 2 de la tarde. Había un senador que le estaba cortando el pelo. En esto que llamaron a votar. Le dejé a medias. Dice, bueno, seguimos después. Cuando ya serían las 2 de la mañana, vinieron los militares. Vinieron los militares y se levantó la sesión. Entonces el senador que le estaba cortando el pelo dice, bueno, ya hasta la próxima vez. Después vinieron los militares, teníamos militares que eran muy exigentes y tenían que cortarse como ellos pretendían. Hasta que un día hubo un teniente coronel que
tenía una porra impresionante. Un coronel que estaba a cargo del Senado, o sea, del Congreso, le dijo que se cortara el pelo. Vino, se cortó el pelo, y para demostrarle que se había cortado el pelo, se cortó el pelo, se hizo una bola con el pelo cortado, le pusimos spray y se lo llevó al general para que viera que se había cortado el pelo. Eso fue verdad, eso fue verídico. Durante la semana que pasaron en el Congreso, muchos senadores, como el santafesino Luis Rubeo, se acercaron a saludar a los inesperados visitantes. Los chicos, casi impertinentes, aprovecharon cada ocasión para plantear problemas de su pueblo. Algunos hasta hablaron en nombre de la juventud de sus provincias. La televisión, por supuesto, fue otro de los temas. Aquí, las críticas fueron unánimes. El próximo tema a tratar, televisión. Tiene la palabra la senadora por la provincia de Chaco. Bueno, esto que yo voy a hablar es quizás un poco particular, aunque no tanto ya que atañe a otras provincias. Yo como chaqueña siento lamentable tener que destacar que generalmente los canales televisivos, principalmente los de las grandes ciudades, siempre cuando hacen programas para la televisión, cuando tienen que tomar el personaje inferior, diríamos, el exponente ignorante, bruto, sin cultura, la mayoría de las veces toman a un chaqueño, a un correntino, a un formoseño. Es realmente algo doloroso para mí como chaqueña tener que decirlo, pero es una realidad. Y más aún porque hay muchas personas que lo hacen sin saber, sin conocer a todas esas personas que son del interior. Todas esas personas quizás sean un poco toscas en la manera de hablar, en la manera de comportarse, pero la mentalidad es la misma. La mentalidad es argentina. Nada más. Gracias. Tiene la palabra la senadora por la provincia de Mendoza. Los programas educativos no tienen por qué ser aburridos. Eso va en la forma en cómo se lo haga, cómo se encare. Y el hecho de que se está llevando la música, yo no es que esté en contra de la música ni de los videos, pero eso ayuda a desarrollar muy poquita el área de intelectualidad. Nosotros tenemos que partir, ya que estamos empezando a no subestimar, no nos olvidemos que durante estos años atrás, y no quiero ser reiterativa, pero realmente era más fácil que el joven no pensara, que el joven siempre fuera el nene que solamente le interesa la música y nada más, y el deporte. Era más fácil, esa forma es más fácil de poder manejar a la gente. Empecemos ya a dejar de subestimar a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Pasamos al siguiente tema, amor y sexo. Tiene la palabra el senador por la provincia de Santiago del Estero. Bueno, yo creo que este es un punto este punto que se está por tratar ahora en esta noche, es uno, yo creo que de los más interesantes, porque de una u otra manera todos los jóvenes que están aquí presentes
y a algunos adultos también los afecta directamente. No tratemos de evadir el tema, porque tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades y saberlas conversar, a pesar de que este tema puede prestar a malas interpretaciones. Si se lo enfoca desde un punto de vista moralizador, es muy positivo para todos. Yo creo que generalmente en esta sociedad un poco ya corrompida, por no decirlo casi del todo, porque hay honrosas excepciones, la mayoría de los habitantes, podría decir de mi pueblo, de mi provincia, de mi país, del mundo entero, en su mayoría, cree o confunde el amor con sexo. Desgraciadamente en este momento se dice que los jóvenes ya a muy temprana edad tienen conocimiento acerca de lo que significa el sexo, amor, pero yo les digo que la mayoría de las veces esa información es un poco errónea. No está avalada en su gran mayoría por personal médico o personal psicológico especializado, y la interpretación que le podamos dar nosotros difiere mucho realmente de lo que es. Yo creo que ese es uno de los motivos principales por lo cual hay tanta inmoralidad en el mundo. Nuevamente, para terminar, yo les digo, los llamaría a la reflexión. Cada uno piense en su caso personal y entre todos tratemos de que la nueva generación, si queremos que sea buena, tenemos que empezar nosotros, personalmente, a ver realmente el verdadero sentido de las cosas, nada más. Tiene la palabra la senadora por Río Negro. Bien, yo con respecto al amor y al sexo, pienso que la juventud argentina sufre con respecto a eso una gran crisis. Una gran crisis debida, en principio yo pienso que la base del amor tiene que surgir de la familia, indudablemente, de la formación que se tenga en la familia. Pero también creo que es responsabilidad del gobierno tomar medidas en cuanto a la educación sexual, atendiendo a aquellas familias que quizás no estén capacitadas para brindar a sus hijos la educación sexual que deben tener. El gobierno se debería instrumentar, desde mi punto de vista, una educación sexual dentro del colegio desde la más temprana edad. Lógico que creo que esto también, en principio, tendría que ser responsabilidad de los padres, que si ellos se sienten que no están capacitados, informarse, tomar cursos, o informarse en general y ellos ser los educadores de sus hijos. Creo que los jóvenes, por esta situación que se da de poca información a nivel de la familia, buscan fuera de sus hogares tener experiencias sexuales buscando para mí algo que les falta, algo que no tienen, buscando completarse. Pero esto, por supuesto, trae acarreados serios inconvenientes, porque a los jóvenes, al manejarse sin verdaderos valores, vacíos, actúan de una forma errónea, trayendo después graves consecuencias. Así, mientras hablaban de amor, sexo y drogadicción, en los días previos al debate y en los cuartos intermedios, aprovecharon el tiempo para conocer el Congreso por dentro. Todo lo hacían con la misma intensidad, ya sea en la seriedad de la discusión, el interés por el taller de restauración o las bromas y las diversiones que también abundaron, pero cada cosa en su lugar. Sus preguntas a los especialistas del Congreso se referían en general a los cambios ocurridos desde el retorno a la democracia. En este caso, la respuesta la dio Martín Altave, jefe del taller de restauración. Bueno, tenemos una anécdota
que ha buscado con gente del museo, recorriendo cuando se tomó la democracia, la posesión nuevamente del Congreso, recorriendo las obras y el patrimonio artístico, se descubrió una pintura enrollada, escondida supuestamente, no se sabe bien, detrás de un mueble, pero enrollada totalmente, una tela, una pintura, el cual era un Bernardino Rivadavia, una pintura muy importante, y que tuvo un deterioro casi de un 40% de la obra, de algo faltado, que se lo pudo recuperar y estaba en este momento esperando confeccionar un marco para ser mostrado al público, puesto en el salón de lectura, donde están expuestos todas las pinturas fundamentales de próceres que hemos tenido aquí. Eso es gracias a un descubrimiento casual que se dio de una obra que podría haberse perdido, donde no había ningún antecedente, donde realmente no tenemos antecedentes de las obras, qué intervenciones tuvieron, qué ha pasado con cada obra, no existen, casi ínfimo la historia que puede tener cada obra. Una de las cenas fue en una cantina tradicional del barrio de La Boca. Allí la diversión sana parecía no tener límites, por eso la superposición de las imágenes cotidianas de estos chicos con sus discursos pronunciados el día que fueron senadores es por demás elocuente. Recordamos, recién ejercerán su voto por primera vez en las próximas elecciones. Lo que dicen y lo que hacen hablan de una juventud que está capacitada, sin dudas, para construir un país mejor del que hicieron sus mayores. El siguiente tema a tratar es drogadicción. Tiene la palabra la senadora de la provincia de La Pampa. Yo considero que en Santa Rosa particularmente el problema de la drogadicción no tiene gran magnitud, si bien está latente. La Pampa es una provincia de tráfico, de intercambio, diríamos, de droga entre el norte y el sur. Entonces estamos expuestos a que este problema alcance magnitudes mayores. Creo que el problema de la moralidad, que está íntimamente relacionado con la droga, puede tomarse como una base a la familia, que es la que primero debe inculcarlo. Y luego, si llega a haber el caso que existe, que esta moralidad no alcanza para formar personalidades fuertes, que se resistan a la droga, que las campañas que se realicen y que se deben intensificar ayuden a que el joven o el no joven que caiga afectado en este problema pueda salir de su miedo, de su aislamiento, y pueda ser ayudado, como yo conozco personas que han salido de la drogadicción gracias a la ayuda de la sociedad y de organizaciones destinadas especialmente al efecto. En conclusión, veo positivas totalmente las campañas, aunque escasas y no muy difundidas. Tiene la palabra la senadora por la provincia de Corrientes. Quisiera demostrar o enunciar simplemente que las propagandas o las informaciones que se dan acerca de la droga deben ser más convincentes, que se fijen más ya no en la cantidad de las propagandas, sino en la calidad, que las propagandas sean convincentes y que los chicos se den cuenta de lo peligrosa que es la droga. Ahora quiero enunciar algo. Yo particularmente este año he requerido información a Senareso, por mencionar a ella, puesto que también pedí información a otras asociaciones. Senareso me ha dicho que si yo quería información debía acercarme hasta Buenos Aires o algún otro centro
y pagar por libros sobre droga. Entonces yo quisiera pedir que se dé gratuitamente información a los jóvenes que lo requieran. Entonces estos estarán más informados y se podrá ayudar a la mejor calidad, para la mejor calidad en todas las propagandas. Con la misma atención con que estos 48 chicos se interesaron por las características del Salón Azul, también se debe escuchar sus opiniones sobre el centralismo que agobia al país. Pasamos a tratar el siguiente tema, federalismo y centralismo. Tiene la palabra el senador por la provincia de San Luis. En cuanto a federalismo y centralismo, la nación argentina adopta en el artículo 1 para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. En la actualidad, la forma federal no se cumple auténticamente, ya que hay un gran centralismo económico en la parte de Buenos Aires, porque la mayoría de los territorios, dada la escasez de trabajo y fábricas y a esa absorbencia por el centralismo de Buenos Aires, implica que esté supeditado a su gobierno. Una de las soluciones para este problema, lo mejor sería una mejor distribución del aspecto económico en el territorio nacional y una mejor calidad de vida, porque la mayoría de las provincias emigran hacia la capital federal en busca de trabajo. Nada más. Tiene la palabra la senadora por la provincia de Formosa. Bueno, yo quisiera hacer hincapié sobre todo en que una situación similar a la del centralismo que ocurre entre las provincias y Buenos Aires ocurre también entre los pueblos del interior de cada provincia y la capital. La gente joven, la gente en actividad, la gente dispuesta en su etapa vital para poder trabajar, tiene necesidad de emigrar hacia la capital. Necesidad de emigrar hacia la capital y buscando fuentes de trabajo, fuentes de centros culturales, de estudio, lugares de expansión que no consiguen en el interior. Esto todo está fundamentado en una mala distribución de la riqueza económica, en una mala distribución de un montón de centros culturales que no existen en el interior de la provincia. Esto provoca un despoblamiento desesperante en el interior y obliga a que exista en cada capital de provincia una industria que es la burocracia, donde las industrias son las oficinas públicas, donde hay 50 empleados y atiende nada más que uno a la persona que entra si es que se digna atenderlo. Eso es todo, gracias. Tiene la palabra el senador por la provincia de Misiones. En nuestro país existe una filosofía centralista, no solamente con Buenos Aires y el interior, sino también entre las ciudades del interior. La capital, en nuestro caso Posadas, absorbe todo lo de Oberá, absorbe lo de nuestro pueblo. Lo mismo existe con la manufacturación de los productos y centros culturales. Gran cantidad de jóvenes no tienen los medios suficientes para ir a las ciudades donde están los establecimientos educacionales. Pienso que mientras no se revierta
esta filosofía centralista, la Argentina no podrá seguir adelante. Los productos deberán ser elaborados en el lugar donde son producidos. Y es una realidad. La señorita, una industria falsa de centralismo, de la burocracia. El Salón Rosa está directamente vinculado al recinto del Senado. Fue decorado así en la década del 50, para uso de las primeras senadoras que se incorporaron a la Cámara. Y, como en cada rincón, surgió el dato insólito, esta vez aportado por Horacio Pita, mayordomo del Senado. Siempre permanecí. En el tiempo del proceso tuvimos orden de que el salón se pintara de... Yo bien le digo, se dejó 2 molduras original, para que luego, al momento que todo llegara a su normalidad, no hubiera que realizar picaduras en la pared para lograr el color original. Y de esa forma se ha logrado el mismo tono que tiene en este momento. No pasó desapercibido porque había que elevar la cabeza y desgraciadamente hay muchas personas que no elevan la cabeza hacia el cielo. El bullicio llegó también al salón de lectura del Senado. En sus paredes se encuentran retratos de presidentes de la Nación y presidentes de la Cámara. Allí, Edelmira Lobato, directora del Archivo General, les explicó para qué se usa este recinto. Su conformación y su mobiliario permite realizar pequeñas reuniones de los senadores con sus invitados especiales simultáneamente. Y a la vez, el hecho de encontrarse contiguo al recinto de sesiones permite que en muchas oportunidades, durante la sesión, los senadores se retiren del recinto y en este ámbito conversen entre ellos y resuelvan a veces problemas que desde las bancas no se pueden resolver. O sea, más de un acuerdo surgieron desde este mismo ámbito. Fue en el salón de lecturas donde se produjo el encuentro con varios senadores, entre ellos Antonio Berongaray de La Pampa y Francisco Gil de San Juan. Fue aquí donde el debate cobró uno de sus puntos más significativos. Si bien se transcriben solo 3 intervenciones, el conjunto coincidió totalmente. Como se verá por momentos, la Presidente cedía su sitio al secretario parlamentario. Vamos al tema si los senadores y diputados nos representan realmente. Toma la palabra el senador por Formosa. Creo que en un caso particular que ocurre en mi provincia, los jóvenes fundamentalmente no hemos sido representados correctamente en el Congreso, ya que nosotros padecemos la ausencia de una universidad y se ha presentado un proyecto que no ha podido ser promulgado. Esto fue debido a que su proyecto no ha sido estudiado de la manera como debía ser. No se tomó seriamente el estudio del proyecto, por lo tanto no pudimos conseguir la creación de nuestra universidad, lo que no podemos seguir estudios en nuestras provincias y ocasionar las emigraciones a otras provincias. Nada más, gracias. Toma la palabra el senador por Tierra del Fuego. Bueno, en mi caso particular es obvio que no nos sentimos representados, puesto que está considerado un territorio nacional y no tenemos representantes en el Congreso, en el Senado. Afortunadamente hay un proyecto de ley para que Tierra del Fuego pase a ser una provincia. Con esto podríamos tener 2 representantes en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Opino que la juventud en general en Tierra del Fuego está de acuerdo con esto, apoya la provincialización de Tierra del Fuego
para sentirse más representados. Es todo, gracias. Bueno, yo quería decir que con respecto a la representatividad de los legisladores, en mi provincia se ve, bueno, que como los senadores, por ejemplo, no son elegidos directamente por el pueblo, sino por la legislatura, en forma indirecta, entonces la representatividad no se la ve. Y con relación a los diputados, se cae en un círculo cerrado, en el cual, como los jóvenes no se ven representados por la Cámara de Diputados, entonces no se interesan por la participación en política y por lo tanto no existe una posibilidad, al menos inmediata, de que tengamos un representante joven dentro de la Cámara de Diputados. Nada más, gracias. Pasamos ahora al siguiente orden del día, problemática individual. Senadora por la provincia de Chubut. El problema que hay en mi ciudad, Puerto Madryn, en Chubut, es grande y yo lo considero muy importante porque el problema es que la juventud no tiene dónde ir y qué hacer en sus tiempos libres. No hay ningún club donde se puedan hacer varias actividades. Hay un club de tenis o un club donde se pueda ir a jugar a básquet, pero no hay un club donde se pueda ir a reunir o una confitería o un lugar donde se pueda ir a tocar la guitarra, a cantar, a charlar. No hay ningún lugar que sea de la juventud. Y lo único que se puede hacer es ir los fines de semana a bailar a un solo boliche. No hay tiempo, en los tiempos libres no hay lugar donde hacer las cosas. Esa es la problemática que hay en mi ciudad. Nada más, gracias. Tiene la palabra la senadora por la provincia de Entre Ríos. Bueno, lo que a nosotros, a la Juventud de Concordia, le afecta es una asociación, SADAIC. Nosotros, los estudiantes de todos los colegios, organizamos la fiesta del estudiante en Concordia, que comienza más o menos en agosto y termina a fines de septiembre. Es una fiesta hermosa que le da realce a Concordia, que no tiene atractivos turísticos. Y es muy importante porque lo hacemos los jóvenes del colegio. Todos estudiantes, hacemos carrozas, fiestas. Es una ciudad de turistas. La gente, le damos realce a Concordia. La asociación nos llevaba el 50% de las ganancias que se invierten en los premios a las carrozas o en obras de beneficio de la comunidad. ¿Cómo puede ser? Si SADAIC no nos puede cobrar a los estudiantes, y SADAIC se llevaba el 50% de todo lo que nosotros hacíamos. Ahora, hace unos días atrás, el Consejo Deliberante de Concordia aprobó que SADAIC no cobrara más porque nosotros estábamos haciendo algo muy hermoso en Concordia, pero hace años que se está presentando este problema. Y esta asociación estudiantil que se llama ECU, el año pasado estuvo a punto de fundirse, porque gente grande, gente que sabe manejar los negocios, llevaba a la ruina a todo esto tan hermoso que estábamos realizando. Nada más, gracias. El alojamiento en el barco Río Iguazú fue para todos otra gran aventura, un lugar más para demostrar una conciencia y una salud espiritual que provocó la reflexión de Pedro Luis Distilio, asesor de la presidencia del Senado. Bueno, yo sigo sosteniendo de que en realidad estamos frente a una juventud preparada, una juventud de pensantes, que felizmente eso hace mucho bien al país y mucho bien a la democracia. O sea, una juventud que tiene inquietudes con respecto a los problemas comunes del país, a los problemas comunes de las zonas o de las regiones del país. Ustedes han visto que cada uno de los estudiantes que expusieron sus puntos de vista, ya sea del norte del país como del sur del país,
lo hacían con propiedad, con conocimiento y con seguridad. Eso es una demostración de una madurez en esa juventud de tantos pensantes. Informo que, agotados los temas, por secretaría se haga un resumen. Con esto damos por finalizada la sesión. ...48 chicos de todos los puntos del país. Jóvenes que pudieron ser senadores por un día. Nadie rehuyó el debate. Nadie actuó de compromiso. Se mostraron de frente y sin tapujos. Protagonizaron, en fin, el papel que la sociedad les reclama, aunque todavía no sean ciudadanos. Cuánto tema para reflexionar, qué linda experiencia realmente. Y qué opiniones las de estos jóvenes, qué sensatas, como el tema de la droga, por ejemplo, que Andrea Imas de La Pampa o Griselda Feyen de Corrientes, de Bellavista, han expuesto con tanta claridad. A propósito, les decimos que como información adicional de este programa, hay dos opciones que ustedes pueden elegir y pedirnos por carta. La primera es una exactamente sobre droga, el programa Crecer Educando, que por la vida, que editó el Honorable Senado de la Nación en la misma imprenta del Congreso de la Nación, con texto y dibujos de Mario Martínez. Un folletito realmente muy aleccionador y de mucha utilidad para ustedes. El segundo elemento que pueden pedir como información adicional se trata del programa de las visitas guiadas del Parlamento, que contiene realmente muchísima información como para tener en cuenta y archivar. Pero todavía no nos vamos, Otelo. Tenemos una noticia más. Esta vez nuestras cámaras no apuntaron hacia afuera, sino hacia nosotros mismos, hacia algo que es motivo de orgullo para todos los que estamos en estos temas. Sí, nos referimos concretamente a la entrega de los diplomas al mérito que la Fundación Conex hizo llegar a las 100 mejores figuras del periodismo argentino. Nosotros hemos compartido con Berruti, con Morelli, nuestros compañeros de función privada, y desde luego con la plana mayor del periodismo argentino, un mérito que nos excede en realidad. Hemos recibido el diploma de honor en la categoría divulgación junto con Armando Alonso Piñeiro, Horacio de Dios, Manuel García Ferré y Iván Grondona. Aquí vemos imágenes de la entrega del premio a Salvador Samaritano, a Berruti, a Morelli. Y bueno, estas cámaras, como decía recién Laura, apuntaron quizá inmodestamente hacia nosotros mismos en este otorgamiento de este premio, de este diploma, que por cierto nos compromete nuevamente con toda nuestra audiencia, con toda la filosofía de este ciclo, que a lo largo de tantos años ha apuntado con sus cámaras al interior del hombre argentino, a esta realidad secreta, ¿por qué no?, que no trasciende, lamentablemente en la medida que uno quisiera, en los medios de comunicación masivos. Nosotros nos sentimos realmente muy, pero muy agradecidos porque la Fundación Conex, al entregarnos este testimonio, este diploma, no hizo más que reconocer los rostros anónimos, los testimonios, los paisajes, las circunstancias que han desfilado y que seguirán desfilando por aquí, por Historias de la Argentina Secreta. Realmente nos sentimos halagados y reitero, renovamos nuestro compromiso con esta filosofía de trabajar en televisión, de trabajar en los medios, apuntando hacia la realidad argentina en un proyecto de país que va a poder cristalizarse en la medida que, conociendo nuestra propia realidad, nuestras propias circunstancias, sirva y contribuya a la unidad de todos, más allá de las diferencias políticas, de los enfoques filosóficos, de las circunstancias que muchas veces, por estos avatares de la democracia, ¿por qué no?, nos separan, pero esperemos que sea circunstancialmente. Terminamos con estas imágenes de la entrega de los Conex, este programa de hoy, y bueno, creo que nos tenemos que despedir, Otelo, Laura, hasta la semana que viene, renovando una vez más este esfuerzo y estas búsquedas de historias de la Argentina secreta. Con estas caras. Que son las suyas. Con esta felicidad, ¿no? Sí. Con esta alegría.